I was really sad because that's not what we were sent here for, you know, to kill innocent people. And it was difficult. You know, I'm really sorry that it happened because, you know, our unit helped people. We weren't killing people. No es un secreto que la guerra convierte a los hombres en monstruos. Vietnam no fue la excepción, ya que allí se cometieron miles de crímenes y aberraciones. John Jones, el soldado que daba su testimonio hace unos instantes, se mostraba arrepentido por las acciones de sus compañeros durante el conflicto bélico. Sin embargo, en aquellos oscuros días, las tropas norteamericanas se mostraron impiadosas con todos aquellos que se cruzaban en su camino y se encargaron de sembrar muerte y destrucción entre los habitantes del país asiático. Las masacres de la población local se hicieron famosas por su impresionante nivel de crueldad, pero hay una clase de delitos que aún en la actualidad sigue siendo poco conocida. Es por eso que hoy en este nuevo episodio de Historia Militar te contaremos todo acerca de las violaciones perpetradas por soldados estadounidenses. La Guerra de Vietnam comenzó en 1955 y concluyó 20 años más tarde, en 1975. En la contienda se enfrentó el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, contra el sur capitalista, que tenía el respaldo de las principales naciones occidentales. En marzo de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson tomó la decisión de involucrar a los Estados Unidos de manera directa en el conflicto. Hasta ese momento únicamente había participado brindando recursos, armamento y asesoramiento militar al sur. Sin embargo, las autoridades norteamericanas consideraron que había llegado la hora de escalar las acciones y ponerle un fin a la amenaza izquierdista. De acuerdo a su visión, si el norte no era rápidamente neutralizado, podría influenciar a los demás países de la región y atraerlos hacia la causa comunista. De esta manera, el efecto dominó llevaría al fortalecimiento del bloque de la Unión Soviética y debilitaría la posición internacional de los estadounidenses. Para ellos, lo que estaba en juego era el resultado de la Guerra Fría. Vietnam is also the scene of a powerful aggression that is spurred by an appetite for conquest. It is the arena where communist expansionism is most aggressively at work in the world today. Una vez que estuvieron en suelo vietnamita, las tropas del tío Sam se encontraron con que esta contienda iba a ser muy diferente a todas las que habían luchado con anterioridad. En la batalla contra el Tercer Reich, se habían enfrentado a ejércitos propiamente dichos, compuestos por hombres uniformados que combatían siguiendo tácticas estandarizadas de combate. En cambio, en Vietnam eran acechados desde la jungla por los guerrilleros que se escondían entre la vegetación y preparaban trampas letales. Los Vietcong evitaban las batallas a campo abierto siempre que podían y preferían cazar a los norteamericanos durante sus misiones de patrullaje y reconocimiento, justo cuando menos se lo esperaban. Por otro lado, la población local se mostró muy generosa con las tropas comunistas, especialmente en las zonas rurales. Los norteños sabían que podían contar con la ayuda de los campesinos, que siempre estaban dispuestos a darles alimento, municiones o una casa donde descansar y pasar una noche de frío. Los comunistas podían pasar desapercibidos entre los vietnamitas, ya que no utilizaban uniforme y eran capaces de ocultarse a plena luz del día entre la multitud. Los norteamericanos no podían saber con exactitud quiénes eran sus aliados y quiénes eran guerrilleros disfrazados esperando la ocasión perfecta para dispararles por la espalda o plantar una bomba en su cuartel. El pesimismo cundió entre las tropas del tío Sam. La moral cayó en picada y esto contribuyó a diseminar el odio hacia los vietnamitas. La deshumanización del enemigo fue algo crucial, ya que permitió a los violadores justificar su comportamiento y hacerse a la idea de que en el fondo no estaban haciendo nada malo.
Resulta difícil establecer con seguridad el número exacto de violaciones, ya que por lo general estos delitos eran sistemáticamente ocultados por los soldados e ignorados por los oficiales. Los casos eran desestimados por diversas razones, de manera que los únicos que salieron a la luz fueron los más atroces. Entre 1965 y 1973, tan solo 41 violaciones cometidas por miembros del ejército y la marina estadounidenses fueron juzgadas y condenadas por un tribunal militar. Sin embargo, los testimonios de la población vietnamita dan cuenta de un número muchísimo más alto de vejaciones. A lo largo de la guerra, los norteamericanos se vincularon con las mujeres locales de diversas maneras. Por supuesto, hubo casos donde las relaciones sexuales fueron consentidas por ambas personas. Sin embargo, esto convivió con la siempre presente prostitución y con distintas formas de agresión sexual. Había incluso instructores del ejército que afirmaban a los reclutas que violar a las vietnamitas no estaba penado por la ley. En general, había una cultura que veía a las asiáticas como objeto de deseo de los occidentales, quienes tenían el permiso para poseerlas a voluntad siempre que quisieran. De acuerdo a ciertos especialistas, las violaciones eran también una demostración de la superioridad étnica y civilizatoria de los norteamericanos. Los crímenes sexuales no eran motivados exclusivamente por el placer, sino que también se relacionaban con la búsqueda de poder. Lo que estás viendo en este momento son algunos ejemplares de las revistas más populares entre las tropas de Estados Unidos. Muchos soldados las leían desde adolescentes, y en Vietnam siguieron siendo consumidas con asiduidad. Como puedes ver, los hombres aparecen retratados como auténticos héroes en acción, con el torso desnudo y dejando ver un cuerpo trabajado, sosteniendo un arma mientras se enfrentan a sus enemigos. Las mujeres son sensuales, visten poca ropa y aparecen como un premio que debe ser reclamado por sus contrapartes masculinas. Este dibujo resulta especialmente interesante porque muestra a un militar occidental ingresando al escondite secreto de una base comunista. Allí sorprende a dos mujeres exuberantes realizando alguna tarea de espionaje, mientras de fondo se observan las banderas de China y Vietnam del Norte. Veamos qué tiene para decir al respecto Mort Kunstler, uno de los artistas más importantes de estas revistas. Text, you figure out what is going to be visually the strongest image you can make to get people interested. The whole goal is for them to, if they're going through a magazine and thumbing through, they you want to have them stop and say, hey, what's going on here? La consecuencia de esta literatura era que para los estadounidenses, las vietnamitas eran poco más que tesoros para arrebatar, mujeres listas para ser conquistadas por los guerreros victoriosos. Para muchos reclutas sus preocupaciones no estaban puestas en el desarrollo de la guerra, sino en la falta de mujeres y en el prolongado aislamiento en una nación hostil. Con el objetivo de mantener la disciplina entre la tropa, los oficiales permitieron el funcionamiento de burdeles dentro de los cuarteles. El sexo era visto como una forma de alejar la mente de la contienda y distraerse, aunque fuera durante un rato, de las versiones grotescas que ofrecía el campo de batalla. En una entrevista, un soldado dijo lo siguiente, que resume bien lo que pensaba el ejército del tío Sam. Estás en un ambiente puramente masculino, no hay mujeres disponibles, y las que hay son de otra cultura, otro color de piel, otra sociedad. Tú tienes un fusil M16, entonces, ¿por qué tendrías que pagar por sexo? Lo único que tienes que hacer es ir a la aldea y tomar lo que necesitas. Las mujeres que habitaban las aldeas rurales eran las más fáciles de violentar, porque estaban alejadas de las grandes ciudades y no tenían cómo denunciar el crimen. De esta manera los delitos pasaban desapercibidos, y los únicos que estaban al tanto eran los soldados rasos y los oficiales. Estos últimos, como te dijimos anteriormente, no estaban interesados en reportar las violaciones, ya que por un lado creían que no era necesario tener piedad con las vietnamitas, y por el otro no querían verse involucrados en un escándalo sexual que podría derivar en un juicio militar y que podría perjudicarlos por haber permitido que sus hombres se comportaran así. Para los oficiales era más sencillo hacer la vista gorda y quedar en buenos términos con la tropa. A veces la crueldad podía llegar a niveles inauditos. James William Gibson, autor de un libro sobre este tema, narra cómo luego de violar a una mujer, la penetraron con una bengala de mano para ver cómo le explotaba el estómago.
Algunos crímenes adquirieron la notoriedad suficiente como para ser divulgados en los medios de comunicación internacionales. Uno de ellos fue el infame Incidente de la Colina 192. Cuidado, porque estás a punto de escuchar una de las historias más revulsivas de la guerra de Vietnam. El 17 de noviembre de 1966, una pequeña unidad compuesta por 5 norteamericanos se encontraba patrullando el distrito de Phi My, ubicado en la región centro-sur del país. Mientras planificaban la misión, 2 de ellos, el sargento David Edward Gervais, de 20 años, y el soldado Stephen Cabot Thomas, de 21, mencionaron que sería divertido secuestrar a una vietnamita. Creían que el grupo necesitaba algo para levantar la moral y que podían mantener como prisionera a una joven muchacha, violarla y al final de la misión, matarla para no dejar rastro alguno. El 18 de noviembre a las 5 de la madrugada, ingresaron en la diminuta aldea de Cat Tuong buscando a su víctima. Fue allí cuando se toparon con Phan Tin Mao, una joven de 21 años a quien amordazaron, ataron de manos y se llevaron consigo. Más tarde montaron campamento en una caseta abandonada en medio de la campiña, y fue entonces cuando comenzó el verdadero infierno, ya que los soldados se turnaron para violar a la chica. El único que eligió mantenerse al margen fue el soldado Robert Storbay, que se mostró asqueado por el comportamiento de sus camaradas, aunque no hizo nada para detenerlos. Por otro lado, es probable que si hubiera intentado frenar el crimen, hubiera sido visto como un traidor y asesinado en consecuencia. Al día siguiente, los hombres se encontraron de frente con un escuadrón del Vietcong. Rápidamente, la situación escaló hasta convertirse en una balacera ensordecedora. En medio del tiroteo, Thomas y Gervais, los 2 que habían planeado el secuestro y la violación, comenzaron a pensar en lo que sucedería si los guerrilleros comunistas veían a la mujer secuestrada. Si derrotaban a los norteamericanos, los tomaban prisioneros y además descubrirían que habían violado a una vietnamita. Bien podrían darse por muertos, ya que no habría clemencia. Por esta razón, el sargento Thomas decidió que era necesario actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras sus compañeros seguían enfrentándose con el enemigo, tomó a la muchacha y la arrastró hasta una zona de arbustos. Desenfundó su cuchillo de caza, lo blandió contra Mao y la apuñaló 3 veces en el torso. El acero se hundió en el cuerpo de la joven, bañando su ropa en sangre y dejándola al borde del desmayo. Sin embargo, aquello no fue suficiente para matarla, ya que aún permanecía con vida. Con sus últimas fuerzas y gracias al empujón dado por la adrenalina, Phan Tin Mao consiguió pararse y lanzarse a la carrera por el bosque, intentando alejarse de sus verdugos. 3 norteamericanos salieron detrás de ella para silenciarla, pero el que la alcanzó fue nuevamente Thomas. Esta vez el sargento no utilizó su cuchillo de caza, sino que le apuntó con su rifle M16 a la cabeza y apretó el gatillo. El episodio ha sido llevado al cine con toda su crudeza por Brian De Palma en la película Pecados de Guerra. Finalmente, los estadounidenses sobrevivieron al combate con el Vietcong, pero su historia no terminó allí. Storbay, el único que se negó a violar a la muchacha, reportó el crimen ante las máximas autoridades de su compañía. No obstante, nadie le prestó atención y sus compañeros amenazaron con matarlo si insistía con la denuncia. Nada de ello fue suficiente para amedrentar al soldado, que estaba convencido de que los culpables de aquella atrocidad debían pagar por su crimen. Storbay siguió presentando informes sobre el hecho hasta que pudo contactarse con el generalato del Ejército de Estados Unidos y su denuncia fue atendida. El incidente de la Colina 192, como fue bautizado, produjo un escándalo al momento en que la noticia fue revelada al mundo. Los responsables fueron juzgados por un tribunal militar y en 1967 los 4 violadores fueron dados de baja del servicio militar y condenados a prisión. Sin embargo, a pesar de lo aberrante de sus acciones, ninguno de ellos pasó más de 4 años detrás de las rejas. De hecho, el sargento Thomas, el que asesinó a Phan Tin Mao, quedó en libertad condicional en 1970, tras lo cual fundó una organización supremacista blanca llamada la Iglesia Mundial del Creador. Es posible que el crimen más famoso cometido por Estados Unidos haya sido la terrible masacre del 16 de marzo de 1968.
Durante aquella oscura jornada, sus tropas llegaron a la aldea de My Lai, ubicada en una zona rural, mientras estaban a la casa del Vietcong. Tenían la sospecha de que los comunistas se ocultaban allí, por lo que el comandante del grupo, el teniente William Calley, autorizó a sus hombres a tratar a los civiles como si fueran combatientes. No había guerrilleros en My Lai, sino tan solo niños, mujeres y ancianos. Los campesinos fueron obligados a formarse en una línea delante de los soldados, y una vez que estuvieron listos, el teniente Calley ordenó disparar. Fue así como se desató un baño de sangre que terminó con la vida de más de 500 personas. Veamos el impactante testimonio de Pham Thanh Kong, uno de los pocos sobrevivientes de la carnicería. Dí súng vào trong người, họ bắt 6 mẹ con tôi chui lại vào cái hầm tránh phố của gia đình. Mẹ tôi bảo các con chui vào trước, mẹ chui vào sau để mẹ cẩn thận cho các con. Mẹ tôi chui vào khỏi miệng hầm thì lính Mỹ đánh lựu đạn xuống tứ tấp. Thân xác của mẹ, chị và các em tôi đã tan tành. Đứa em gái út của tôi đứt làm đôi. Los pocos registros que hay sobre la matanza están en línea con lo que plantea Kong. Los estadounidenses descargaron todo su odio en My Lai y, como era de esperarse, las mujeres no se salvaron. Por el contrario, fueron uno de los blancos preferidos de la tropa, ya que además podían violarlas la cantidad de veces que quisieran, dado que no había nadie imponiendo disciplina. Todo rastro de orden y decoro se había perdido entre los soldados, quienes se regían por la ley del más fuerte. Transitaban por las calles del pueblo disparando al azar y ejecutando a cuanto vietnamita se cruzara en su camino, sin preguntarse qué había hecho para merecer ese castigo. Veamos cómo lo recuerda una sobreviviente. Cuando mi padre no escuchó más ruidos de metralletas, salió de su escondite. Intenté decirle que se echara abajo, que no hiciera movimiento alguno, pero estaba tan atemorizada que no me salían las palabras. Él cayó luego de 2 ráfagas de fusil, mientras yo seguía allí, apretando a mi hija, temerosa de estar ahogándola por cómo la sostenía en mis brazos. Momentos más tarde, cuando ya no se escuchaba nada, aparté los cadáveres que se habían apilado encima de mí para salir. Fuera vi 2 mujeres tratando de escapar, pero fueron detectadas por los soldados. A las 2 las persiguieron y mataron, pero a mí y a mi hija no nos vieron. Hồi đó là thấy Mỹ đen, Mỹ trắng là coi như là nó bán người ta cháy thì mình cũng nghĩ mình cháy thôi, chứ đâu có nghĩ mình sống. Rồi mấy chị kia chỉ ngã chỉ chặn lên nó, mình nằm ở dưới yên luôn, không dám cửa. Es imposible saber con exactitud cuántas mujeres fueron violadas en la masacre de My Lai. Como mínimo, unas cuantas decenas fueron sometidas a esta crueldad. Y entre las víctimas había niñas de hasta 12 años de edad. Tiempo después, cuando los responsables de la carnicería fueron llevados ante el estrado, un soldado llamado Dennis Bunning declaró lo siguiente: vi a un sargento arrastrar a una muchacha hasta una choza, y bueno, ya sabes, esas chozas vietnamitas no tienen puertas ni nada similar, así que podías ver lo que sucedía dentro y cómo la violó. También había otros 3 tipos alrededor de una chica tomándose turnos. Los hombres agarraban a las mujeres y luego de un rato, cuando terminaban con ellas, les disparaban. El episodio fue tan espantoso que, pese a los intentos por taparlo, llegó a saberse en Estados Unidos, causando gran indignación entre los norteamericanos. El gobierno no tuvo más remedio que enjuiciar a los perpetradores, pero únicamente fue condenado a prisión el teniente William Calley, ya que era el oficial de más alto rango y quien ostentaba el mando del grupo. Lamentablemente no puede afirmarse que se haya hecho justicia, ya que Calley recibió un indulto 3 años más tarde, por lo que evadió su sentencia a cadena perpetua. Al día de la fecha todavía está vivo, tiene 80 años y vive en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Las violaciones dejaron como consecuencia a cientos de mujeres traumatizadas, incapaces de superar aquella época de sangre. Durante los años siguientes sus historias fueron silenciadas y nadie prestó atención a sus reclamos, razón por la cual hoy en día no hay números certeros o siquiera aproximados de la cantidad de casos de vejaciones cometidas por soldados estadounidenses durante esa guerra. En la actualidad, las voces de las víctimas por fin están empezando a ser escuchadas.
escuchadas. Aunque es difícil que luego de tanto tiempo los violadores vayan a la cárcel, sí es posible hacer justicia a través de la difusión de sus crímenes para llamar la atención sobre los delitos cometidos por el ejército estadounidense y el manto de impunidad que se echó sobre ellos. La guerra de Vietnam fue cruenta por varios motivos. Por las sangrientas tácticas utilizadas, por el contexto geográfico y por las ideologías de ambos bandos. En ese infierno que combinaba jungla, balas y napalm, se cometieron algunos de los crímenes bélicos más aberrantes, y las mujeres fueron víctimas de muchas de esas atrocidades. Golpizas, vejaciones y constante humillación en un rincón del mundo que parecía no importarle a las autoridades. Las muchachas estaban a merced de soldados cansados, furiosos y desequilibrados, que en muchos casos actuaban bajo el efecto de drogas. En este nuevo video de Historia Militar, queremos repasar algunas de las historias más duras que vivieron las mujeres del sudeste asiático. Escucharemos relatos muy duros, por lo que vale advertir que se trata de una entrega especialmente emotiva y dramática. Aún así creemos que estas vivencias deben ser conocidas para tener una visión completa de una de las guerras más estudiadas del siglo XX. Sin más preámbulo, viajemos a las misteriosas selvas vietnamitas. Cuando las guerras se terminan y se transforman en capítulos de los libros de historia, por lo general lo que llega a las aulas son datos de combate, soldados y victorias. Pero la guerra también está repleta de actos que se esconden bajo el tapete, y Vietnam no fue la excepción. Gracias a los relatos de sobrevivientes, podemos reconstruir algunas de las vivencias más duras que atravesaron las mujeres de esa nación del sudeste asiático. Tran Tinh Gai era una campesina de 24 años cuando un soldado surcoreano la siguió hasta su hogar para atacarla sexualmente. Dạ mấy cô mới gặp ông mà quắt đây ông cứ theo ông chồng cô miết vậy á. Đến là quắt lúc đó là thấy cô con gái cô hầu con gái nói cho còn tròn còn giống người nước nó nói cô con gái đẹp gái nó theo suốt cứ vào nhà má cô ấy. Rồi nó theo chặn đường nó đi tới cửa bệnh viện nó chặn luôn á. Cũng như là ông cứ yêu ông mà mình hầu đã sợ mà nếu ông yêu thì hồi chiến tranh mà. Luego de semanas siguiéndola a casa, el soldado finalmente se cansó de esperar por el afecto de Tran y decidió ultrajarla a la fuerza. Una vez cometido el crimen, desapareció de la ciudad y la joven enfermera jamás volvió a verlo. Ahora, con más de 70 años y una vida de traumas, Gai espera recibir algún tipo de disculpas o reconocimiento por parte de las autoridades surcoreanas y estadounidenses. Desgraciadamente, es probable que eso nunca suceda. Antes de continuar, conozcamos brevemente la importancia de la colaboración de Corea del Sur y los crímenes que cometieron sus tropas en Vietnam. Entre 1964 y 1973, más de 320.000 soldados surcoreanos fueron enviados para luchar junto a las tropas de Estados Unidos. En esa lucha conjunta había un interés geopolítico por destruir el comunismo en la región, pero también un componente racial. En Corea del Sur despreciaban a los vietnamitas y sentían que eran humanos de segunda categoría. Es por eso que cualquier tipo de castigo brutal era viable, ya que ni siquiera merecían el trato de un prisionero de guerra. Con esa nefasta ideología, miles de niñas y mujeres fueron ultrajadas por las tropas de Corea del Sur, dando lugar no solo a muertes, sino a numerosos embarazos no deseados. Así se explica el fenómeno de los Lai Dai Han, un término insultante que significa sangre mixta y se refiere a los hijos de mujeres vietnamitas con padres surcoreanos.
Esos niños vivieron vidas marcadas por la vergüenza en una cultura que jamás reconoció el crimen que fue cometido contra sus madres. Muchos de estos jóvenes crecieron analfabetos, ya que se les negó la educación y tuvieron acceso limitado a la salud y el servicio social. No hay registros exactos de cuántos Lai Dai Han nacieron, pero las estimaciones van de 5.000 a 30.000. De acuerdo con Kim Nak-yong, quien fue sargento y jefe de personal de los coreanos en Vietnam, entre mayo de 1971 y junio de 1972, las unidades a su cargo no tuvieron problemas relacionados a violencia sexual, ya que tenían la orden de no lastimar civiles. Sin embargo, el oficial también recuerda que había rumores de ataques en grupo a zonas alejadas, pero ninguna de esas versiones terminaba en una denuncia formal que pudiese ser investigada. Allí radica el problema, ya que por lo general las víctimas eran personas de bajos recursos que vivían en zonas alejadas y temían cualquier intercambio con las fuerzas invasoras. Como sucedió a lo largo de la historia, una vez que la guerra concluye, las muchachas que fueron objeto de violencia en manos del rival pasan a sufrir el desprecio de sus pares. Tran no solo fue ultrajada por los invasores, sino que luego sus compatriotas la acusaron de dormir con el enemigo. Sorprende que este mismo trato fue el que recibieron las mujeres europeas una vez que el Tercer Reich fue derrotado. Luego de ser obligadas a trabajar en burdeles militares, recibieron el desprecio de sus familiares y tuvieron que vivir vidas marginales plagadas de enfermedad y miseria. Lo increíble es que miles de mujeres surcoreanas comparten el reclamo de Tran, pero en su caso las denuncias son contra los soldados japoneses que secuestraron miles de muchachas para trabajar forzosamente en burdeles. Fueron conocidas como mujeres de confort, pero pese a su nombre relajado, vivieron un auténtico infierno. En muchos casos las tropas del Imperio nipón les prometían a niñas y jóvenes un futuro próspero con un trabajo que les aseguraría un plato de comida. La realidad era mucho más tenebrosa. Terminaban siendo esclavas sexuales en condiciones inhumanas. Regresemos al calvario de las mujeres vietnamitas. El caso de Tran dista de ser el único que salió a la luz en los últimos años. Nguyen Thi Bac Tuyet era apenas una niña cuando los soldados de Corea del Sur llegaron a Vietnam como aliados de los invasores norteamericanos. En aquel entonces su familia era dueña de un pequeño local de té cerca de una base militar de dicha alianza. Démosle la palabra a ella para que describa su gran tragedia familiar. Nó đóng ở gần nhà tôi là nó đóng tôi biết chỗ luôn á, ở ngay Gò Vấp á. Ở đấy là kêu là cái chỗ là má đấy là hồi đấy là nhà có bán nước á, bán dừa đó là họ đi lên đổ rác, họ tới ngừng đấy họ uống sao không biết, rồi hồi tôi cũng còn nhỏ cũng mong đĩ đi chơi cũng hỏi, rồi cái thấy người Hàn Quốc cái vô hiếp dâm bả, rồi sau này thì vợ chồng về kình cãi rồi ông bỏ bả, ông đi luôn, rồi người đấy đi đâu mất mình đâu có biết đâu, không biết, đẻ thằng con 5 số 9. Tuyet también fue víctima de vejaciones y al igual que su madre dio a luz a un niño como producto de esos ataques. Lo más duro es que la joven nunca pudo hacer una denuncia formal, jamás conoció el nombre del soldado ni datos específicos para identificarlo entre los cientos de miles de uniformados que arribaron al país. Su odio solo tiene un rostro que año tras año se vuelve más difuso y difícil de recordar. En sus propias palabras, Tuyet tuvo que aceptar que lo que le ocurrió estaba escrito en su destino. Cuando su madre murió en 1975, la muchacha tuvo que criar a sus hermanos y a sus hijos. Su vida no fue fácil, pero logró construir un hogar y afirma estar orgullosa de lo que consiguió luego de vivencias tan traumáticas y oscuras. Lo único que reclama es justicia, la sensación de que crímenes tan aberrantes no quedarán impunes. Bastaría con un pedido formal de disculpas por parte de los ejércitos invasores o con un reconocimiento por parte de los gobiernos, pero algo tan simple parece al mismo tiempo estar muy lejos de concretarse. Rồi họ tới họ làm cho mình khổ, có con rồi vậy rồi mình cũng khổ ghê lắm, có con rồi người ta hay nói lắm.
ta nói rồi mà con đấy nó lấy nước ngoài, nó lấy ra Hàn Quốc đồ là nó nói vậy. Nó đâu có biết mà ấy, nó có đẻ con thôi. Người ta cũng thấy mình có con Hàn Quốc, người ta đâu biết người ta cưỡng ép mình đâu. Trong nhà mình đâu có dám nói. Entre los casos de abusos sexuales perpetrados por soldados norteamericanos, uno de los más infames es el de una joven llamada Fanti Mao, la cual fue raptada, violada y asesinada por un grupo de salvajes. Su caso pasó a la historia como incidente en la colina 192 y se transformó en un auténtico escándalo para las Fuerzas Armadas. Hoy en día sabemos sobre este crimen debido al testimonio de uno de los atacantes, quien relató lo sucedido en un artículo publicado en el diario The New Yorker. Ese trabajo periodístico causó un enorme revuelo e inspiró libros y hasta una película del afamado director Brian De Palma. Pero antes de hablar de secuelas, repasemos los hechos. El 17 de noviembre de 1966, un grupo de soldados estadounidenses llevaron a cabo una reunión secreta en la cual discutieron un plan macabro: secuestrar y violar a una jovencita vietnamita durante la misión de reconocimiento que realizarían al día siguiente. En ese cónclave siniestro se encontraba el sargento David E. Gervais, de 20 años, Steve Cabot Thomas, de 21 años, Robert Storbite, de 22 años, Cipriano García, de 21 años, y José García, de 20 años. Todos militares extremadamente jóvenes, pero ya curtidos por el fuego y las balas del sudeste asiático. Al día siguiente, aproximadamente a las 5 de la mañana, el escuadrón entró para hacer una requisa en la pequeña aldea de Cat Thuong, en el distrito de Phu My. Más allá de la misión original, los soldados estaban en busca de una mujer para cometer los más horrendos crímenes. Desgraciadamente se encontraron con Fanti Mao, de 21 años. La amordazaron y ataron las muñecas con cuerdas y se la llevaron mientras su madre y su hermana gritaban desesperadas. Más adelante el testimonio de estas mujeres fue clave durante el juicio militar a los responsables del ataque. Luego de marchar por horas en la selva vietnamita, el grupo de 5 soldados y su prisionera se detuvo en una cabaña de paja para acampar. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla para Fanti Mao. Salvo el soldado Storbite, los uniformados violaron por turnos a su rehén. Los gritos retumbaron en la naturaleza, pero se encontraban demasiado lejos de cualquier centro urbano como para que el pedido de ayuda llegase a las autoridades. Al día siguiente, el grupo fue interceptado por una unidad del Vietcong. La balacera fue brutal y en medio del ataque surgió en los soldados Thomas y Gervais el miedo de que la muchacha fuese vista con el escuadrón, lo que despertaría sospechas en sus pares o furia en el enemigo. Es por eso que Thomas llevó a Fanti Mao a un área alejada, llena de maleza, y la apuñaló 3 veces con su cuchillo de caza. Sin embargo, el cobarde no logró matarla. La muchacha resistió e intentó huir a pie, pero Thomas la atrapó y la remató con un disparo de su rifle M16. De esta manera le puso punto final a uno de los crímenes más aberrantes ocurridos en Vietnam. El soldado Storbite fue quien denunció el delito, pero la cadena de mando, incluyendo a su comandante, no tomó ninguna medida al respecto. El joven tuvo que soportar amenazas contra su vida por parte de sus antiguos compañeros que participaron en la violación y el asesinato, pero continuó con su cruzada para que la muerte de Fanti Mao no quedase impune. Su persistencia finalmente tuvo éxito y dio lugar a un consejo de guerra contra los 4 soldados responsables. Durante ese proceso se logró identificar a la víctima, a su familia, y se obtuvieron testimonios de la madre y la hermana. Los soldados Thomas, Cipriano García y José García fueron condenados por violación y asesinato, mientras que el sargento Gervais fue encontrado culpable únicamente por el cargo de asesinato. El incidente de la colina 192 sigue siendo uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la intervención norteamericana en Vietnam. Antes de pasar al siguiente caso, queremos conocer tu opinión al respecto. ¿Crees que el soldado Storbite actuó bien o debería haber hecho más para evitar el fallecimiento de Fanti Mao? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De acuerdo con la investigadora Gina Marie Weaver, autora del libro Ideologías de olvidar la violación en la guerra de Vietnam,
El rol del estupro en el conflicto fue dejado de lado por las narrativas de ambos bandos. Ni Estados Unidos está dispuesto a aceptar que sus tropas cometieron crímenes horribles, ni Vietnam a hacer las paces con su sociedad, la cual en muchos casos marginaliza a las víctimas. Weaver postula que en los estadounidenses hay una imposibilidad de conciliar las violaciones y ataques sexuales con la figura de los veteranos heridos y dañados psicológicamente. Ambos conceptos no pueden coexistir en el imaginario norteamericano. Héroes o villanos, nunca un punto medio. El fotoperiodismo y el cine tuvieron un rol importante en problematizar las acciones norteamericanas en el sudeste asiático. Films como Apocalipsis Now, Pelotón o Pecados de Guerra arrojaron luz sobre la parte más desagradable del conflicto, incluyendo las actividades más oscuras de las tropas del tío Sam. Pero ningún registro de la época es tan icónico como esta foto. De seguro la has visto cientos de veces, pero ¿sabes realmente quién es la joven protagonista de la dramática captura? Su nombre es Kim Phuc Van Thi y en 1972 tenía apenas 9 años cuando el fotógrafo Nick Ut la inmortalizó. Ella corría desnuda y gritaba de dolor, ya que su cuerpo estaba siendo quemado por restos del napalm arrojado por Estados Unidos. Afortunadamente, Kim pudo sobrevivir y se transformó en una luchadora incansable por la paz y por la reivindicación del pueblo vietnamita. La siguiente entrevista fue brindada en 2022. So thankful that I have been learned so much about the lessons of life in my life. And so now I'm thinking about 50 years ago, I was in the wrong place at the wrong time. But now I am in the right time and the right place. Retomemos nuevamente las agresiones sexuales. El gran problema a la hora de hacer cuentas sobre esos ataques es que los registros o bien fueron ignorados o directamente destruidos. Las denuncias por lo general nunca eran informadas al tribunal de guerra y eran solucionadas de forma interna, con una pequeña reprimenda al autor de las atrocidades. Peor aún, en algunos momentos la violencia sexual fue fomentada bajo la idea de que el pueblo vietnamita debía ser domado a la fuerza, dominando con puño de hierro a una población naturalmente rebelde. Los ultrajes a campesinas eran vistos como trofeos por la ardua labor de los soldados, un botín merecido luego de largas horas de combate. Por supuesto, esta postura es deshumanizante y dio lugar a hechos como los de la Colina 192. Algunos veteranos norteamericanos creen que la violencia contra las mujeres vietnamitas estaba también motivada por un creciente racismo dentro de las tropas, en particular contra los pueblos asiáticos. El choque cultural fue impactante, y muchos jóvenes vieron a estas personas como seres inferiores y sin una cultura moderna y avanzada. Al no considerar los pares, cualquier atrocidad cometida tenía menos peso y no acarreaba ningún tipo de remordimiento. Al mismo tiempo, la instalación de burdeles y el crecimiento de la prostitución en la región dio una impresión de libertinaje sexual. Para muchos marines, Vietnam era un prostíbulo gigantesco en el cual podían dejar correr sus instintos más oscuros. Después de todo, estaban lejos de casa y de cualquier autoridad que pudiese reprimirlos por sus crímenes. Las palabras de este veterano son breves, pero reveladoras. How did the guys look when they were doing this? They looked like they were having a lot of good time. Did you see anyone not? No, I think everybody was just about everybody was busy. De acuerdo con fuentes militares, solo 41 casos de violaciones cometidas por personal del ejército de los Estados Unidos resultaron en corte marcial. La mayoría ocurrió entre 1965 y 1973. Sí, escuchaste bien. Tan solo 41 procesos judiciales luego de más de una década de guerra constante, en la que murieron cientos de miles de personas. No hace falta aclarar que esas cifras son ridículas. Se sabe que hubo miles de víctimas de ultrajes, pero el tiempo y la guerra se encargaron de sepultar sus historias. No todas las mujeres tuvieron la entereza de Tran Tin Gai para contar sus vivencias en detalle.
Solo queda esperar por justicia y que los gobiernos correspondientes acepten la culpa y les den el reconocimiento correspondiente a las mujeres vietnamitas. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este tipo de contenido sobre temáticas duras relacionadas al mundo bélico y su pasado, te recomendamos suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.